Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bienvenidos a su programa El Poder de la Fe, que se transmite a través de UCI TV. Y este tiempo es tiempo de conocer, aprender, vivir en la luz de Cristo Jesús, tal cual es, tal cual somos nosotros. Por eso dice, de modo que si uno está en Cristo es una nueva criatura. Estamos aprendiendo a vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Él es el maestro, Él es el ejemplo, Él es el primero de todos, el primogénito. Y nosotros en Cristo Jesús somos una nueva creación, somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y como tal tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, quiénes somos en Cristo Jesús. Dios está con nosotros, Dios anda con nosotros, la presencia de Dios está en el pueblo de Dios. Pues todo esto desde un principio, en la eternidad, Dios lo preparó perfectamente. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, hagamos al hombre nuestra imagen, porque Él tiene que manifestar nuestra presencia, que sea semejante a nosotros. Dios preparó a Adán para que Adán anduviese siempre en la presencia de Dios. La desobediencia de Adán, la caída de Adán, hizo que perdiera esa actitud del hombre en obedecer a Dios, perdió su posición delante de Dios, mas Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para que tú y yo, y todos los que hemos creído en Él, empecemos una nueva forma de vivir distinta como andábamos antes. Transfórmate, dice la palabra, transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo importante que es entender los principios, los propósitos de Dios para nosotros, y solo lo puedes recibir cuando tú amas su palabra, cuando meditas en ella, porque Dios se manifiesta a ti. Dios se manifiesta de una forma específica. Dios quiere formar en ti un ser diferente al que tú has vivido hasta ahora. Y para ello, envía a Jesucristo como Señor, como el ejemplo, como el camino, la verdad y la vida, y depositó en nosotros su presencia, el Espíritu Santo de la promesa, la cual oímos en la palabra del Señor. Esa presencia de Dios ahora va con el pueblo de Dios. En el antiguo pacto encontramos a Elías que está diciendo, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Elías se movía en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios Elías podía ver lo que Dios hacía, porque Elías andaba en la presencia del Señor. Y un hombre como Elías, en el antiguo pacto de los mayores profetas usados, que de continuo veía bajar fuego del cielo, resucitaba muertos, había muchísimos milagros que hacía él, Dios a través de él, porque él se movía en la presencia del Señor. Pero ahora hay un pueblo distinto. Cualquiera en este nuevo pacto, después de Cristo, es mayor que Juan el Bautista, mayor que Elías, mayor que cualquier antiguo tesoro, porque ahora Dios no solo va sobre el hombre, ahora está en el hombre. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El Espíritu Santo ya está morando en nosotros, ya llegó a cada creyente, ya vive en nosotros y vive con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a conectarnos en su presencia, a reconocer su presencia continuamente. Y cuando tú lo reconoces, ocurre algo extraordinario. Al reconocer su presencia, que va contigo siempre, que tú te mueves en su presencia, que Él vive contigo y tú con Él, empieza a ocurrir algo maravilloso, que Él te lleva, no solo a vivir en este mundo natural, con todo lo natural que puedas ver, no, Él te traslada a un mundo sobrenatural y poderoso, el mundo del Espíritu, el mundo del Espíritu Santo, el mover espiritual. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. A veces hablamos, ¿cómo se anda con Dios? ¿Cómo se mueve uno con Dios? Así como tus dos piernas andan juntas, hay dos formas de movernos en la presencia de Dios. Dos formas de movernos para Dios. Uno, la primera es cuando tú conoces la Biblia, conoces la palabra, conoces los principios de la Biblia, entonces te mueves en fe, el mover por fe, ¿no? Entonces, cuando tú activas los principios de la palabra de Dios para ti y tú lo crees, ¿no? Entonces activas lo sobrenatural en ti. Y eso sobrenatural declaras, el Señor dice su palabra y eso empieza a suceder en tu vida. Porque ese mover estás activando
la palabra del Señor la estás creyendo y la estás declarando en este mundo, por lo cual estás declarando la voluntad de Dios aquí en la tierra. Jesús cuando lo dijo, hagas tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Nosotros somos herederos de esa voluntad y somos portadores de esa voluntad y tenemos que vivir en esta tierra declarando, esto dice el Señor, esto es el reino de Dios, aquí gobierna la palabra del Señor. Entonces, esos principios, cuales nos convertimos en canales de Dios para anunciar su voluntad, su gloria aquí en la tierra, no andan solos, porque si bien me muevo en los principios que activan lo sobrenatural, eso es una forma, pero necesito algo más. Por eso estos dos principios es como cuando nuestras dos piernas caminan juntas. Uno es en los principios, pero la otra pierna se mueve en la presencia de Dios. Principios sin presencia no funciona. Y la presencia funciona moviendo los principios. Y los principios son dados para los hijos de Dios. Porque es la palabra de Dios que viene a ti, transmite la misma vida de ti, de Dios en ti. Por lo tanto, cuando tú actúas en este mundo, conociendo la palabra, obedeciendo la palabra, activando la palabra en ti, tienes que entender que si Dios no está ahí, no funciona. Entonces, tiene que estar en la presencia de Dios. Los principios de fe poderosos, pero esos principios de fe no se activan si no sabemos movernos, andar en su presencia. Sin oración, sin ayuno, sin un tiempo de separación para con Dios, la palabra de Dios viene a ser solo una palabra escrita, logos, pero la palabra de Dios se te revela por el poder del Espíritu Santo en la presencia del Señor. Cuando estás orando, estás ayudando, estás meditando en el Señor, estás buscando un corazón que lo adore, que lo ame, que tiene sed de Él, que lo buscas, lo pones en primer lugar sobre todas las cosas. Ese es un corazón que busca a Dios y esa palabra que tú has meditado y has leído, se te revela a ti y se hace una contigo y la presencia está ahí, saturando tu vida. Entonces tú sales, caminas, vas a un lugar y su presencia te va acompañando. Llegas a un sitio y la gente empieza a hacer un cambio en la atmósfera. Por eso la promesa que Dios te hace es, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios te lo dijo, vamos a la palabra del Señor en Éxodo, en el capítulo 33. Era Moisés hablando con Dios. Y uno de los secretos de Moisés es que era un hombre manso quiere decir un hombre enseñable por Dios. Y él había encontrado un secreto poderoso en la presencia de Dios. Ahora Dios le dice, Moisés, vas a liberar a mi pueblo, ¿no? Entonces Moisés dice, Señor, ¿yo con quién voy a ir? Esa pregunta, ¿con quién voy a ir? En esta vida yo te pregunto, ¿tú con quién vas para vivir esta vida? Vivimos circunstancias en la vida, buenas, malas, hay diferentes manifestaciones. Vemos en estos tiempos finales que hay guerras, rumores de guerra, plagas, pestes, enfermedades, hay hambrunos en algunos sitios, hay muchas circunstancias, hay lluvias, hay terremotos, en algunos sitios hay huracanes, pero tú cuando ves esas cosas que sobrepasan tu fuerza natural y física, ¿en dónde metes tu pensamiento? ¿En qué pones tus ojos? Eso te distrae, pero cuando tú en medio de cualquier prueba vas a la presencia de Dios, cierras tus ojos, clamas a Dios, reconoces su presencia, es una realidad cuando Él dijo, yo estaré contigo. Entonces yo me agarro de eso, 1000 van a caer a tu izquierda, 10.000 a tu derecha y no vas a ser tocado porque la presencia va contigo. Y esa presencia te confirma por la promesa que Él te ha dado en su palabra, que dice, yo estaré contigo. Dios con nosotros, Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios que se mueve en medio de su pueblo, ese Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, ahora está conmigo. Yo soy hijo de Dios al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El precio fue pagado, mi vida fue trasladada de depender de este mundo a vivir en lo sobrenatural del reino de Dios, y viviendo en el reino de Dios puedo estar acá en esta tierra, pero mi vida depende de lo que el reino al cual yo pertenezco dice. Mi vida depende de Dios, nuestra vida depende de Dios, y el camino es andar dependiendo de Dios. Jesús vino y Él dijo, yo todo lo que hago, no hago nada si mi Padre no me dice que haga. O sea, Él se movía en la presencia de Dios y ese es el camino.
reconocer su presencia, moverte en su presencia, saber que Él está ahí para ti, saber que su palabra es Dios hablándote ahora. Y cuando la palabra de Dios es Dios hablándote ahora, esa palabra significa para ti, tú te conectas con esa palabra, te estás conectando con Dios, te estás conectando con la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios que se activa en ti por la fe, ahora esa voluntad de Dios se convierte en una manifestación gloriosa de Dios y van a ocurrir señales, milagros, prodigios, algo sobrenatural que te van a acompañar siempre. Cuando decimos la unción, ¿qué es la unción? Es sumergirte, es como el bautizo que te sumerge. La unción es sumergirte en la presencia de Dios, sumergirte en la vida de Cristo, en la vida de Dios, en el mover del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Lo que hacía el Espíritu Santo, movió a Jesús, le enseñó cómo andar, cómo hablar, le enseñó cada movimiento, cada palabra que él decía, estaba inspirada por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, si el Espíritu Santo ungió a nuestro Señor Jesucristo y Él es el modelo de todo creyente, entonces yo tengo que aprender lo que es andar en esta tierra ungido por el Espíritu Santo. La palabra Cristo, Jesucristo, significa Jesús el ungido. Y cristianos somos los ungidos. Todo creyente ha sido trasladado del reino de las tinieblas, del reino de este mundo, al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Ahora somos el cuerpo de Cristo y si Cristo está ungido, que es el ungido, estamos ungidos en el ungido. Quiere decir que la presencia del Espíritu Santo está ya con nosotros, pero tienes que conectarte a través del conocimiento, a través del entendimiento y a través de rendir tu vida a Él. Jesús dice, me aman Señor, Señor, pero no me obedecen. ¿Para qué me aman Señor? Alguien que dice Señor, pero no te obedece, está totalmente separado, desconectado, no pasa nada. Hay gente que yo veo, caray, que conoce la palabra de Dios, conoce versículos de la palabra de Dios y los habla como loro. A veces, esto dice el Señor, papá, pero no pasa nada. Los loros también pueden repetir de papurreta algunos versículos de la palabra y no va a pasar nada. Hay grandes teólogos que dicen que son teólogos porque han estudiado mucho, han estudiado tanto, pero no conocen el mover del Espíritu Santo. Y sin ese mover del Espíritu Santo no son nada. Solo son memoristas que saben conectar una palabra con otra. Pero sabes, si el Espíritu de Dios no te revela nada, no tienes nada que decir. Si el Espíritu Santo no está en el asunto, estás perdiendo el tiempo. Y ahora Dios le dice a Moisés, libera a mi pueblo. Entonces Moisés dice algo interesante, ¿no? Dice, ahora pues, en versículo 33, del 13 para adelante, dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, dice, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Entonces, Moisés había hallado gracia ante Dios. Entonces le dice, si he hallado gracia ante ti, Señor, ¿no? Yo te ruego, muéstrame ahora cuál es el camino, cómo debo andar, guíame, enséñame, no sé cómo voy a caminar en esta tierra, ¿no? Entonces dice, ahora muéstrame tu camino para que te conozca. La palabra conocer es hacerse uno. Conocer es cuando Dios te da su palabra y tu mente y tu pensamiento se alinean a esa palabra. Decides obedecerla y esa palabra sirves hacerla, que la palabra de Dios sea tus pensamientos, que la palabra de Dios sea una contigo. Entonces tú vives el estilo de vida de la palabra de Dios y al vivir ese estilo de vida te haces uno, te haces conocerse, hacerse uno. En la palabra, cuando hablamos, José no conoció a María hasta que nació Jesús. Habla de una intimidad para que nazca un niño, pero en este caso, al tú conocer a Dios, te haces uno con Dios y nace un nuevo hombre en Cristo Jesús. Nace una nueva raza, un linaje escogido, una nación santa, que cuando vemos a Jesucristo salir, compartir la palabra, el evangelio del reino de los cielos y manifestar la gloria del reino de los cielos con poder, donde sacaba lo sobrenatural, era naturalmente andando todos los días de su vida, porque Jesús andaba una vida completamente sobrenatural en un mundo natural. Y de continuo Jesús estaba conectado más en el cielo que en la tierra. Porque Jesús es el canal para que lo que está en el cielo se haga en la tierra. Y Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, nos ha hecho partícipes juntamente con Él para que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Pues sí, Jesús está sentado a la derecha del Padre, en un trono, sentado a la derecha del Padre. Pero algo maravilloso, nosotros la iglesia estamos sentados juntamente con Él, lo dice Efesios. Sentados
a la hecha del Padre con Cristo Jesús. Wow, ¿qué hacemos ahí? Para reinar. El reino de los cielos se ha acercado y está aquí con nosotros. El reino se acercó a través de Cristo. Él trajo el reino de los cielos aquí a la tierra. Y todo lo que Él hizo, los milagros, señales y prodigios, eran manifestaciones del reino de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere para todo creyente, que todo hijo de Dios sepa que es un heredero y es un coheredero con Cristo y que ahora ha recibido la misma vida que recibió Jesucristo, que ahora ha recibido los mismos pensamientos, la forma de andar, y es el Espíritu Santo el que está en tu vida, el que guía tu vida, el que te inspira en los pensamientos de la palabra del Señor, para que tú vivas en esta vida una vida gloriosa, donde nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida, porque Dios está contigo, su palabra va contigo, su Espíritu va contigo, su presencia va contigo. Entonces, cuando la presencia de Dios va conmigo, donde quiera que vaya, yo tengo en mi mente y en mi corazón los principios de la palabra, lo que Dios ha prometido en su palabra. Yo lo estoy creyendo porque es uno conmigo esa palabra, lo creo en el corazón, lo declaro con la boca y me pongo a observar como testigo lo que esa poderosa palabra ahora empieza a manifestarse en todo mi alrededor. Por eso nos dice: el justo por la fe vivirá. La vida de fe es la vida sobrenatural. Tiene dos piernas, como le digo, como nuestras dos piernas andan juntos. Uno en los principios de su palabra y lo otro es en la presencia de Dios. Por eso no basta con conocer la palabra intelectualmente. Hay que conocer al Señor de la palabra. Hay que conocer los pensamientos de Dios. Hay que meterse en oración, aprender que en nuestra vida de continuo debe estar manifestada la presencia de Dios. Donde quiera que tú vayas, tienes que saber que Él va contigo, tienes que estar en contacto con Él. Para ti debe ser lo más importante agradarle a Él que a las circunstancias. Porque a veces en el mundo hay muchas circunstancias y uno a veces quiere quedar bien con el mundo, y por quedar bien con el mundo nos olvidamos, dejamos de lado a Dios. Acá nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios en primer lugar, reconocer que su presencia es lo más importante, porque sin su presencia no hay salvación. La salvación tiene que ver con la presencia de Dios, porque nosotros nos salvamos de no tener la presencia de Dios, estar muertos en sus delitos y pecados, a venir a la presencia de Dios, y ahora vivimos en la presencia de Dios. Pueblo de Dios ha sido llamado, seleccionado, ha sido jalado por los propósitos del Señor. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con Cristo Jesús y lo mandó a hacer en la tierra. Y Jesús dijo, ese mismo plan lo trasladó a nosotros cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. Pero también dijo, estas señales van a seguirles, porque Él va a estar con nosotros. Yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Entonces Él va a venir con nosotros. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El Espíritu Santo está en el pueblo de Dios y nos da un lenguaje nuevo, porque aún así ni siquiera sabemos pedir como conviene. Entonces viene nuestra ayuda y nos da un lenguaje nuevo, un lenguaje espiritual, un lenguaje que solo Dios lo entiende, donde tu espíritu habla en lenguas extrañas y Dios en lo sobrenatural, Él entiende, porque lo que Dios está mirando exactamente no es las palabras que tú dices, es mucho más allá. Está mirando lo que hay en tu corazón, cuando tú lo buscas, cuando amas a Dios sobre todas las cosas, cuando tienes hambre y sed de Dios. Así como el cielo brama por las aguas, bramamos por su presencia, clamamos y clamamos con su misma palabra. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, está en ti, te llena de ti. El bautizo del Espíritu Santo y el bautizo de fuego es prometido para los que creyentes. Y dice nuevo idioma sobrenatural. Podemos orar cuando no sabemos cómo orar. A veces pasamos circunstancias tan difíciles que no encontramos solución, nuestro cerebro no da más, nuestra mente no sabe a dónde ir. Entonces puedes refugiarte en Dios mismo y Dios mismo te ayuda para que tú aprendas a orar, te da un lenguaje nuevo. El hablar en nuevas lenguas. Hasharataiti shiritini hikana. Shoriojo korotototoiti shiritini hikatataiti shirikana. Es mi espíritu adorando a Dios en un lenguaje nuevo. Eso empezó en Pentecostés, no ha parado, no es tiempo de pasado, porque Dios siempre es presente. Y el Espíritu Santo sigue soplando poderosamente en su iglesia. Hemos estado tocando esta semana acerca de los dones del Espíritu Santo, acerca del mover de Dios. Y es importante que la iglesia tenga conocimiento. Es importante que tú tengas sed por aprender, por conocer más de Dios, por saber la vida que te espera, porque Él ha preparado un camino para que andemos en Él. No ignoréis. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces Dios sabe lo que dice. Entonces acá le dice: Señor, si hay gracia en todo, ¿qué hago?
¿Cómo dice? Te ruego, te suplico que me muestres cómo debo caminar. Y cuando viene Jesús a esta tierra, era guiado por el Espíritu Santo, da su vida por nosotros, muere en la cruz, resucita, va al Padre. Dice, es necesario que al Padre para enviarles el Espíritu Santo, ¿no? Y Él les enseñará. El Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros, enseñándonos, guiándonos, ¿no? Y esa gracia de Dios ha quedado con nosotros. Tenemos la misma gracia ante el Padre que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que tener una actitud de obediencia, amar a Dios, amar la palabra de Dios, buscarlo de corazón, ¿no? Ahora acá dice, sigue hablando Moisés, dice, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dice, y eso es importante para ti, pueblo de Dios. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia va contigo, cuando tú reconoces su presencia, cuando andas, vives, hablas en su presencia, entonces Él está contigo. ¿Y sabes lo primero que ocurre cuando Él está contigo? No tienes temor, tienes confianza, descansas en Él. Él te da su descanso. Cuando una gente está llena de temor, de angustia, de presión, eso es la falta de presencia de Dios, es la falta de reconocer que Dios está ahí contigo. Por eso se llenan de temor. Mucha gente se llena de temor creyendo que Cristo es el Salvador para su salvación, pero cuando viene la prueba, te olvidas que es tu Salvador, te olvidas que Él está contigo, que va siempre contigo, que su presencia va siempre contigo. Entonces no reposas, porque acá la promesa siempre es, entra en mi reposo. Dios quiere que tú reposes en Él, quiere que tú descanses en Él. Dice, por nada estéis afanosos, no sea tu petición puesta delante de Dios. Hay problemas, pues Dios te ha dado el camino. Y ahora Jesús, que es el camino, te dice, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo pido las necesidades? Tengo que pedir, pero sabiendo qué puedo pedir. Entonces tengo que conocer lo que Dios me ha prometido en su palabra. Y conociendo la voluntad de Dios, yo le pido a Dios su voluntad para mi vida. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces tengo que aprender a meditar en su palabra, conociendo su voluntad. Señor, yo te pido la voluntad. Pedid y se os dará. Pero no basta con pedir, tienes que buscar, tienes que ser perseverante, tienes que creerlo. Porque si tú pides algo y no que esperas recibirlo, no lo vas a recibir. Porque no basta con pedir, tienes que saber que viene a ti. Tienes que tener fe, creerle. Si Dios lo prometió, Él lo cumple. Y no suelto que Él lo cumple porque yo sé que lo cumple. Jacob luchó con un ángel que era Dios mismo y dijo, no te dejo ir hasta que me bendiga. Cuando tú estás pidiendo algo a Dios, tienes que pedirlo con fe, no dudando nada. Y cuando pides conforme a su palabra, sabemos que lo tenemos. Por lo tanto, no sueltes tu bendición porque la vas a ver. La vas a ver, aunque demore un poco, aparentemente demore, no está demorando, está formando tu carácter, el que persevera hasta el fin. Si Dios te da una promesa, pues mantente firme en esa promesa. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, la promesa de Dios, la activación de la palabra de Dios en tu vida, depende mucho de una actitud tuya con Dios. Cuando tú oras, cuando pides algo a Dios, también tienes que aprender a buscar. 3 cosas dijo Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, tengo que estar seguro que no voy a parar de hacerlo hasta que no se abra, hasta que no se manifieste. Tengo que ser perseverante, porque si Dios lo ha dicho, es la verdad. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, para fortalecerte y consolarte. Muchas veces oramos y estamos en la oración, oramos pidiendo algo a Dios, buscando a Dios, y aparentemente en ese instante no pasa nada. Pareciera que no pasara nada, pero Dios está mirando tu corazón. Si realmente has pedido con fe o no, realmente puedes creerlo, porque Dios está dispuesto a manifestarse. Pero Dios quiere que tú crezcas en fe. Dios quiere que tu vida sea sobrenatural. Dios quiere manifestar la oración que has hecho con fe. Dios la quiere premiar. Dios está ahí para ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, sigue para adelante. Me estás pidiendo por una dolencia que has tenido, un cáncer, una enfermedad que te han dicho que es incurable, o tantas enfermedades que están dando y parece que no hay esperanza, pero persevera, no te sueltes. Si Dios ha dado la mano, Dios te ha dado su palabra, no te sueltes de ella, no te sueltes de ella, porque Dios es más grande que todo lo creado. Él hizo los cielos y la tierra, y es más, Él te ama con amor de Padre, y Él está contigo, pero Él quiere verte crecer en fe. Él quiere que tu vida sea sobrenatural, Él quiere que tú reines. Por eso es el reino de los cielos se ha acercado,
está aquí con nosotros. Es el gobierno de Dios, es el gobierno de la palabra del Señor, y el Espíritu Santo viene y te unge, te llena con su presencia y te confirma. Cuando tú crees algo, Espíritu Santo, ayúdame. Él es tu ayudador, Él es tu consolador, es tu consejero, es tu amigo. Él te fortalece. Ánimo, pueblo de Dios, ánimo. Estamos viendo tiempos de turbulencia, lo sabemos. Cosas que se están cumpliendo porque la palabra los dijo, que va a haber terremotos, que va a haber guerras, rumores de guerra, que va a haber pestes. Claro, ya está dicho, tiene que haber. Pero la Biblia también nos dice, cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Señor, tú estás conmigo, tu presencia va conmigo. Entonces, ahora acá dice, Dios le habla a Moisés, mira, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tienes que saber, conocer en cada instante la presencia de Dios. Muchas veces andamos en el mundo y vemos la opinión de la gente y nos importa más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Muchas veces vivimos en nuestra vida siempre queriendo quedar bien con el mundo. Si hay personas a las cuales no le agrada a Dios y son tus amigos, yo te recomiendo apartarte de ellos. Pero si hay personas que aman a Dios, júntate con ellos. Los carbones encendidos se juntan y hacen fuego. Pero tú tienes que saber con quién andas. Tú tienes que saber a quién respetas. ¿Respetas más a esa gente que no cree en Dios o respetas más a Dios que está contigo? A veces dejamos a Dios de lado. Dios me puede esperar. Tus amigos, tus conocidos, no te quedarte bien. Muchas veces tienes que dar todo el punto de diferencia. Elías es un hombre diferente. Dice Elías Tisbita, un hombre diferente. La palabra Tisbita significa diferente, extraño, raro. Elías Tisbita, que era moradores de Galaad, dijo él, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces esa presencia en este instante está contigo, va contigo, créelo. Si lo puedes creer, esa presencia tiene que estar primero que nada en tu casa. Dobla rodillas, búscalo a Dios, conversa con Dios, pasa tiempo, pasa horas esperando su presencia. Ora, alábalo, adóralo y quédate en silencio, porque ahí en el silencio que tú tienes en su presencia, Él te va a hablar, Él te va a tocar, Él te va a ungir, Él te va a enviar, algo maravilloso y glorioso va a ocurrir. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es para aquellos que con su propósito han sido llamados, los propósitos maravillosos se cumplan en tu vida. Ten fe, ten ánimo, vamos para adelante, pueblo de Dios, con mucho ánimo, con paso de más que vencedores, porque en Cristo Jesús somos su linaje, linaje de Dios somos, pueblo escogido, nación santa. Adelante, esos son los tiempos finales que nos tocan vivir, tiempos que la presencia se manifiesta en toda la tierra a través de sus escogidos, a través de sus hijos, y tú eres uno de ellos, tú eres una de ellas. Anímate, ten fe, vamos para adelante, en Cristo, con Él y en Él. A la gloria de Dios Padre, bendito seas tú que has escuchado este programa y que esa palabra llene tu vida y tu corazón. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El andar en este mundo, el caminar en la presencia, cubierto por la presencia de Dios, es algo tan maravilloso. Es el premio, todo lo que anhelamos para vivir bien y en excelencia, es su presencia, que vaya con nosotros. Hoy ya tenemos, como siempre, a nuestra amada maestra González, Mónica González. Le damos la bienvenida, querida hermana. Muchas gracias, Pastor Jorge. Realmente qué dulce, qué hermosa, qué privilegio ser hijo de Dios y estar en su dulce presencia, ¿no? Que somos hechuras, somos creados, hechura de Él, creados para buenas obras, efectivamente. Y estaba meditando acerca del Salmo 91, que muchos lo conocemos, ¿no? Cuando dice, Jehová es mi pastor. Y cuando él dice, le diré yo a Jehová, esperanza mía Jehová. Pero lo lindo de esto es que es papito Jehová, ahora que somos sus hijos. Le digo yo, papito Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confío. Y él dice que cuando tú confías en él, él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora.
Hoy en día lo que están pasando nuestros hermanos de Ucrania, estaba viendo algunos reportajes que dice de una manera milagrosa las balas pasan, no les caen, los cohetes explotan. Esto está pasando, este milagro, a aquellos creyentes en Ucrania. Y esto es lo que vengo a animarte a ti, amado hermano, amada hermana. Cualquier situación por la que tú estés pasando, tú eres una hechura de Dios preciosa, creada para buenas obras. Y Jehová no solamente es nuestro Dios, es nuestro papito Dios. Cuando Jesús se dirigía al Padre, cuando Jesús se dirigía a Dios, Él le decía, Padre, vengo a ti. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Gracias, Padre. Él no le decía, Señor Dios, le decía, Papito, Padre, gracias, porque tú siempre me oyes. Y Él dice que cuando nosotros habitamos en su presencia, habitar es cuando tú llegas y entras. A veces es un poco difícil por las situaciones que tal vez estemos pasando o atravesamos, también la paso yo. Y a veces dices, ahora sí, dedico, hoy día voy a estar en su presencia, voy a leer su palabra, voy a buscar su rostro. Pero viene un familiar, viene un negocio, viene una situación, vienen los problemas. Y tú te sales de esa habitación, de esa presencia de Dios, y entonces tenemos que volver nuevamente. Porque cuando habitamos bajo su presencia, dice que estamos seguros. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué cosa es su verdad? Su verdad es su palabra. Pastor Jorge nos hablaba ahora en la enseñanza, ¿qué palabra está sustentándote? ¿Cuál es la palabra la que tú estás creyendo? Escudo y adarga. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Ataca y te protege. Cuando dice que el escudo de la fe, hacer crecer el escudo de la fe. Cuando los dardos del maligno te están atacando, te están llegando deudas, están llegando enfermedades, están llegando problemas, divisiones y te están tocando, entonces tu escudo está pequeño. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Levantar ese escudo, hacer crecer ese escudo. ¿Y cómo crece la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Escudo y adarga es la verdad. Tú te levantes y dices, Padre amado, hoy voy a habitar en tu presencia. No significa solamente que te quedas ahí, sino que donde tú vas es volvernos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios mismo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús que nos dejó, que está ahora con nosotros. Y nosotros podemos ahora y decirle gracias por estar con nosotros. Dice, no temeremos ese terror nocturno. A veces cuando se apagan las luces un poco, que vienen esos terrores nocturnos, esos temores. Pero Él siempre nos dice, no temas. Porque no temeremos el terror nocturno, ni la saeta que vuele del día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora lo que están pasando nuestros hermanos, y van a venir guerra porque esas son señales antes del arrebatamiento y también después en la segunda venida de Jesús, son señales. Pero dice Dios que no tendremos temor, que aunque andemos en medio de estas situaciones no temeremos, porque van a caer, dice, a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará. Y ciertamente vamos a mirar con nuestros ojos y veremos la recompensa de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Es los malignos, la gente que es influenciada por el mal. Pero en medio de todo ello, dice Dios que Él nos protege, que Él nos ayuda, que Él nos cuida. ¿Por qué? Porque hemos puesto en Jehová, en nuestro papito Jehová, nuestra esperanza. Y eso es lo que Dios anhela, que nosotros, como nos enseñaba el pastor Jorge en esta enseñanza, aprendamos a reconocer su presencia. Porque su presencia está continuamente en nosotros, pero cuán consciente eres de esa presencia de Dios en ti. Hablo a aquel que ha recibido a Jesús. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay un requisito indispensable para ser hijo de Dios. ¿No es así, Pastor Jorge? ¿Cuál es ese requisito indispensable? Dice, creer con el corazón y confesar con tu boca.
Cuando tú confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, Él viene a ser. Tú crees, pero también lo confiesas, lo recibes en tu corazón. Esa es la garantía de que nosotros, cuando recibimos a Jesús, vamos a tener esa maravillosa vida eterna. Hay una vida eterna, amigo, claro que hay. Yo digo, hay dos vidas eternas. La vida eterna con Dios y la vida eterna sin Dios. Pero Jesús nos dice en su palabra, Dios nos dice en su palabra, nuestro Padre Celestial lo dice en su palabra. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero escoge pues la vida para que vivas tú y los tuyos. Es nuestra decisión recibir a Jesús. Hoy en día el ser humano, el hombre, lo que ha hecho es endiosar al propio hombre, considerarse a sí mismo como un Dios. Con tanta sabiduría, con tanta ciencia, con tanta tecnología, quiere dejar de lado a Dios. Pero Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, y Dios es omnisapiente, Él lo sabe todo. Y además es nuestro Padre. Él quiere que vivamos en esa bendición. Él dice que ninguna plaga va a sobrevenir sobre nosotros. Ningún mal nos va a atacar. Este domingo pasado mi hijo es ciclista. Él fue manejando tranquilamente a la casa y un transeúnte cruzó. Él creyó que iba a pasar, pero no, fue un delincuente que tenía una piedra y le tiró en el rostro, le golpeó en el rostro, pero como él es alto, gracias a Dios y la protección de Dios también lo protegió, lo quiso tumbar y robarle la bicicleta. Lo golpeó, pero él, gracias a Dios, no cayó, no le robaron la bicicleta y pudo llegar a un establecimiento de la policía y fue auxiliado. Ningún mal tocará su morada, ningún mal, porque Dios está en medio de nosotros. Dice que Él manda a sus ángeles cerca, nos rodea para guardar nuestros caminos. Cuando tú salgas, tú tienes que decir gracias, Padre, porque tus ángeles acampan alrededor de mí. Tu bien y tu misericordia me siguen hoy día y todos los días de mi vida. Pero tenemos que creer esa hermosa palabra de Dios, es una promesa de Dios. Por eso cuán importante es que tú seas consciente de esa presencia maravillosa de Dios, que es Dios contigo, Dios sobre ti y Dios en ti. Es más, dice que por cuanto en Él hemos puesto nuestro amor, Él nos va a librar, nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Nosotros lo invocamos y Él nos responde, y con nosotros estará en medio de las angustias. Y además dice, nos librará y nos glorificará y nos saciará de larga vida y Él nos mostrará nuestra salvación. Si tú eres capaz de creer, Él es capaz de bendecirte, de concederte los deseos de tu corazón. Hoy es tiempo de levantar oración por nuestros hermanos de Ucrania. Que sean salvados, que sean preservados, porque la palabra de Dios se cumple. Y vuelve a Dios. Y búscalo a Dios. Todo aquel que le busca, le encuentra, le halla. Y Él está dispuesto siempre a bendecirnos, siempre a bendecirte. Pastor Jorge. Es tan importante vivir al abrigo del Altísimo, cubiertos con su presencia, andando en su presencia, en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El pueblo de Dios es el pueblo encargado de portar la presencia de Dios con Él y poder activar su gloria a través de la fe, reconociendo siempre que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como embajadores podemos decir, esto dice el Señor, y el Señor va a confirmar su palabra con señales que le siguen. Es maravilloso, nuestra real vida está en Cristo, sin Él nada tenemos. Este domingo en el culto vamos a estar orando por los enfermos, los que están en un milagro, están invitados. Tenemos 2 sedes, una sede en La Molina, que es en la calle Raúl Ferrero 1280, Raúl Ferrero 1280, La Molina. A las 9 de la mañana empezamos a orar por los enfermos. Y luego nos trasladamos a las 11 de la mañana al distrito de San Borja, en calle Gama 145.
a las 11, de 11 a 1. Vamos a estar orando por todos los enfermos, por todas las necesidades que tengan, por necesidades físicas, también como necesidades espirituales. Vamos a estar ministrando matrimonios. También en las áreas de la economía es importante que conozcamos, porque la economía es importante para todos nosotros. Tengo que activar los planes de Dios, activar la palabra de Dios, activar la obediencia. Y para los amigos, hermanos que ya conocen la palabra, ¿no? También a los que necesitan diezmar y ofrendar también, ahí al Folí para que estudiemos sus ofrendas. Pero todas esas cosas es producto de un corazón agradecido que reconoce que Dios le ha bendecido. Por eso este domingo los esperamos, no falten. Es un domingo lleno de emoción porque estamos expectantes de lo que nuestro Dios poderoso va a hacer. Necesitas un toque de Dios, Él está ahí. Necesitas ser cubierto por Él, Él te va a cubrir con su presencia y con su palabra, y manifestemos cada uno ese amor que tenemos para con Dios, ese reconocimiento para el Señor. Él es nuestro Dios todopoderoso y eterno, a quien venimos a rendirle honra y culto. Por eso los domingos son días de culto, días de agradecimiento, los días en que uno se separa para el Señor. Ámalo sobre todas las cosas, ponlo en primer lugar en tu vida. No dejes de congregar, no dejes de agradecer a Dios, no esperes tener problemas para buscar a Dios. Dios está ahí para ti. Pero cuando Dios está ahí para ti y tú lo reconoces y siempre estás pendiente que Él es el primero, ante cualquier circunstancia que pases, para Dios tú eres el primero, porque todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Busca primero el reino de su justicia. El resto te viene por añadidura. Así que los esperamos este domingo. Informes, ya que está el teléfono puesto ahí, 940-211-728. 940-211-728. Los esperamos este domingo. No falten al culto. Dios los bendiga, hermanos. Que la gracia y el favor esté con ustedes. Haz esta oración conmigo. Si todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, haz esta oración ahí donde tú estás. Dile: Señor Jesús, creo en ti. He decidido creer en ti con todo mi corazón. Reconozco que te necesito. Separado de ti no soy nada. Ven, Jesús, ven a mi vida. Ven, pero como mi Señor, porque yo decido obedecerte, rendirme a tus pies. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias te doy. La presencia de Dios llene mi vida y mi corazón. Tú eres mi salvación, Jesús. Gracias. Yo te entrego todo lo que soy y voy a sacar de mi vida todo lo que a ti no te agrada. Voy a perdonar al que me ha hecho daño. Voy a soltar al que me debe. Voy a declarar la paz de Dios y voy a pedirte, Señor, que me dé sabiduría, ciencia y gozo, que me dé el ánimo y las palabras para que yo predique tu evangelio todos los días. Tú dijiste ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Estoy dispuesto, cuenta conmigo, Señor. Estoy dispuesto a servirte, a honrarte, a obedecerte, y que todas las manifestaciones de tu gloria se vean continuamente, para que vean quién es nuestro Dios grande y poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. A ti sea la gloria, a ti sea toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.